Preciado doctor y compañeros del curso de guitarra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Miguel Andrés Orjuela Gómez y a continuación voy a presentar una breve historia de la guitarra. Bueno, en primera instancia indicar que los orígenes, y esto es básicamente una teoría, se remontan más que de la guitarra a los primeros instrumentos elaborados con cuerdas. Habría que datarlos del Neolítico, más o menos en los años 9000 a 5000 años antes de Cristo. Estos orígenes se refieren más que a la elaboración de instrumentos musicales, a la elaboración de instrumentos de caza, en los cuales se considera que quizás por coincidencia los hombres se habrían percatado que la vibración de cuerdas utilizadas en los arcos de caza podrían producir sonidos que al hacer vibrar esas cuerdas se generarían por la vibración de las cuerdas. Pero esto es una teoría, sin embargo, más adelante, digamos que habría que hablar que el primer instrumento puntualmente que se encontró de cuerda, que no es aún una guitarra, se data más o menos del 2400 antes de Cristo y se encuentran las arpas sumerias. Eh, Aún este elemento dista mucho de ser una guitarra, pero ya cuenta con unas cuerdas que vibran. Es decir, una de las características que tienen este instrumento sobre el cual pretendemos elaborar nuestra historia. Sin embargo, adolece aún del mástil y de la caja de resonancia característica también de nuestro instrumento. Más adelante, sobre el 1300 antes de Cristo, aparecen en Mesopotamia los laúd. Ya son figuras que, como las que podemos observar en esta gráfica, tienen una forma mucho más parecida a una guitarra, ya tienen un mástil. Bueno, realmente no tenían estos trastes que se observan acá en esta gráfica. Los laúd inicialmente no tenían estos trastes, pero sí, digamos que tenían la caja de resonancia y el mástil. Y este laúd se difundió a lo largo de toda la media luna fértil y llegó a Egipto, a la India, y más o menos sobre el siglo X se encontraron algunas modificaciones de estos laúd en la India, siglo X antes de Cristo. Y en términos generales, esta modificación del laúd en la India, uno laúd de cuello corto, pero en términos generales habría que decir que este laúd se difundió especialmente por el mundo árabe, llegando incluso a encontrarse en Egipto. Por otro lado, en el mundo griego aparece un instrumento en el cual, al menos fonéticamente, su nombre ya se asemeja demasiado al de la guitarra. Es conocido como la quítara. Es una palabra que tiene un parecido muy grande al de la guitarra. Su significado, este instrumento se utilizaba en los cantos para beber, así lo utilizaban por los griegos en los cantos para beber, y era un cuerpo de herradura que tenía unas cuerdas que vibraban. No era tan parecido a la guitarra, pero digamos que su nombre fonético sí lo era. Eh, Más adelante, sobre el siglo VII después de Cristo, aparecen los ud árabes. Ya estos tienen un parecido mucho más grande al de la guitarra y lo que podemos conocer es que gracias a la expansión del mundo árabe, básicamente por el norte de Europa y luego a través de la península ibérica, este instrumento llegó a difundirse por el mundo árabe a Europa y, según plantean algunos teóricos del estudio de la guitarra, podría haberse entrelazado o mezclado el ud árabe con la quítara para conformar lo que más adelante vamos a conocer o en nuestros días conocemos como la guitarra española. Ya la guitarra española parece ser un derivado del laúd de cuello corto y de la quítara, ya tiene unas cuerdas con una caja de resonancia, con un mástil, cuerdas que vibran. Se sabe que aparece más o menos en el siglo XVII
inicialmente con 5 cuerdas y sobre el siglo XVIII aparece con 18 cuerdas. Y a partir de allí empiezan a aparecer una gran cantidad de modificaciones a la guitarra, pero pues que básicamente viene siendo lo mismo, hasta llegar a los tiempos modernos en los que incluso encontramos guitarras ya sin cajas de resonancia, como la guitarra eléctrica, que apareció más o menos sobre el año de 1920. Bueno, pues en términos generales, esta era la presentación que teníamos sobre la historia de la guitarra. Muchas gracias, me despido.